Hola, en esta práctica vamos a determinar el contenido en grasa de un producto alimentario y separar y cuantificar sus ácidos grasos mediante cromatografía de gases con detector de ionización de llama. Los nutrientes de los alimentos se componen fundamentalmente de proteínas, hidratos de carbono y lípidos o grasas, que no son solubles en agua, pero sí en determinados disolventes orgánicos que pueden permitirnos separarlas del resto de los componentes y analizarlas. Y esto es lo que vamos a hacer. Para ello tomamos una muestra alimentaria y la trituramos convenientemente para que el tamaño de partículas sea pequeño. Tomamos una cantidad exactamente conocida del orden de 3 gramos y la colocamos en un cartucho comercial o bien preparado en el laboratorio simplemente con papel de filtro, porque la única condición es que sea permeable al disolvente. Este cartucho le vamos a colocar en la parte central del equipo de SOSLED, que es el que vamos a utilizar, que es lo que denominamos cámara de extracción. También necesitamos un matraz de fondo plano que previamente habremos lavado, secado y pesado, en el cual vamos a colocar el disolvente en cantidad suficiente para rellenar la cámara de extracción. Y finalmente tenemos un refrigerador. Montamos los 3 componentes del SOSLED y conectamos la manta calefactora y el refrigerante. A partir de este momento, lo que se produce cuando se alcanza el punto de ebullición del éter es destilación de éter líquido, de éter limpio, que llega al refrigerante y condensa cayendo en forma de gotas sobre la muestra. Se produce la lixiviación correspondiente y cuando la parte central de la cámara de extracción alcanza un determinado volumen, por efecto de sifón, todo el disolvente junto con la grasa lo llevamos al balón. Este proceso, destilación de éter y recogida de éter más grasa, debemos repetirlo durante varias horas dependiendo del alimento de que se trate. Cuando se han pasado el tiempo adecuado, lo que hacemos es desmontar el SOSLED y montar un sistema de destilación para eliminar el disolvente, que puede ser éter dietílico, por ejemplo. Esta eliminación la debemos hacer con cuidado de no alcanzar el punto de ebullición de la grasa, porque entonces podríamos quemarla. Llegados a este punto, el matraz se lleva a una estufa a 100 grados para eliminar las últimas porciones de disolvente. Posteriormente se enfría a temperatura ambiente en un desecador y se pesa. La diferencia entre la masa del matraz ahora y del que tenía cuando estaba vacío es la cantidad de grasa que contenía la muestra. Como conocemos la cantidad de muestra que hemos tomado, es fácil determinar el porcentaje de materia grasa. Al fin y al cabo se trata de una gravimetría. Pues bien, una vez determinada la grasa, esta grasa está compuesta fundamentalmente por triglicéridos. Lo que vamos a hacer es un proceso de saponificación para separar las sales de los ácidos grasos de los triglicéridos. Posteriormente procederemos a una metilación para obtener los ésteres metílicos, que son más volátiles y que pueden separarse y cuantificarse mediante cromatografía de gases. De manera que el procedimiento experimental consiste en tomar alrededor de 0,3 gramos de la muestra que hemos obtenido previamente, le añadimos metilato de sodio y calentamos a reflujo durante alrededor de 15 minutos hasta que en el sistema observemos una única fase. En ese momento añadimos trifluoruro de boro en metanol para provocar el proceso de metilación, calentamos durante 10 minutos y enfriamos. El contenido de este matraz redondo entonces lo pasamos a un matraz de cuello largo, recogiendo las últimas porciones con 6 mililitros de hexano. Añadimos además cloruro de sodio saturado hasta situar la capa de hexano en el cuello del matraz. Esta capa de hexano, que habrá extraído los ésteres metílicos de los ácidos grasos, debe estar limpia y transparente, porque de ahí vamos a tomar la muestra para llevarla al cromatógrafo. La cromatografía es una técnica de separación, en la cual los analitos, que inicialmente están todos juntos, son arrastrados por una fase móvil, en este caso va a ser un gas, a través de una fase estacionaria que va a estar retenida en una columna donde se producen los diversos procesos, reparto, absorción, etcétera, que provocan la separación de los analitos. Una vez separados, en cola de columna, colocamos un detector para ver cuándo la abandona cada uno de ellos y un registro para dar fe de ello. En nuestro caso, como se observa en la fotografía, el cromatógrafo, tenemos el sistema de detección y de control, que es un ordenador, y en el centro tenemos también el sistema de inyección automática, y en el centro tenemos un horno. En este horno está contenida la columna. Vamos a tener que trabajar a una temperatura elevada, suficiente para
volatilizar los analitos, los ésteres metílicos de los ácidos grasos. Aquí tenemos el sistema de inyección, el puerto de inyección, la columna, que en este caso es capilar, y a la salida de la columna tenemos el detector, que en nuestro caso es de ionización de llama. El detector de ionización de llama se basa en dos placas metálicas entre las cuales se ha establecido una diferencia de potencial y una llama que quema hidrógeno y oxígeno durante todo el tiempo en que de la columna abandona únicamente la fase móvil, que es nitrógeno, que es inerte, no hay conductividad y por tanto no se registra corriente. Cuando un analito abandona la columna, se produce su pirólisis en la llama, se provocan iones, el medio es conductor y aparece una corriente que registramos. Las magnitudes fundamentales son el tiempo al cual aparece esta corriente, que denominamos tiempo de retención, y la altura o área del pico, que está relacionada con la cantidad de iones que se forman y, por tanto, con la concentración de analito en la muestra. Pues bien, una vez disponemos del cromatógrafo y la columna apropiada y las condiciones cromatográficas apropiadas, lo primero que tenemos que hacer es inyectar un patrón del que debemos conocer su composición cualitativa y cuantitativa. Cuando obtengamos el correspondiente cromatograma, debemos comprobar que nuestros tiempos de retención coinciden con los comunicados por el fabricante, así como el porcentaje relativo de ácido graso que se obtiene dividiendo el área total bajo los picos por el área bajo el pico del ácido graso determinado. De esta manera, como digo, obtenemos el porcentaje relativo de ácidos grasos. Cuando comprobamos que nuestro patrón se ajusta a las especificaciones, podemos inyectar la muestra, que obtenemos, como hemos dicho previamente, a partir de la fracción de hexano del proceso anterior. En el caso que observamos, hemos inyectado una muestra proveniente de una fritura semejante a las patatas fritas y observamos los picos que aparecen, y a partir del área relativa vemos que el 94% de la composición de los ácidos grasos son C16,0, es decir, ácido palmítico, C18,1, ácido oleico, y C18,2, ácido linoleico. Esta composición es compatible con el hecho de que la muestra haya sido frita con aceite de palma. Más información la podemos obtener en el SCUG Höhler-Niemann, en el Valcárcel, que es un libro de técnicas analíticas de separación, y también en el BOE 207 de agosto de 1979, donde vienen los métodos oficiales de determinación de ácidos grasos en muestras alimentarias. Hasta la próxima.